En las profundas y luctuosas sombras del majestuoso palacio de Topkapi, el 15 de abril de 1558, se cernía un silencio sepulcral, inusualmente pesado. Este silencio consumía por completo los antaño vibrantes y vastos corredores, que usualmente resonaban con el eco de la música cortesana otomana y el eco de risas incesantes y alegres. El hombre más poderoso del planeta, el sultán Solimán el Magnífico, permanecía de pie, convertido en piedra, junto al lecho de la única mujer que había logrado hechizar y poseer por completo su corazón y su voluntad. Durante muchas semanas, que se hicieron interminables, él había emitido los edictos más estrictos. Todos los instrumentos musicales del palacio debían ser quemados de inmediato, todas las festividades y jubileos debían cesar, todo el imperio otomano fue obligado a contener el aliento y esperar, mientras su amada mujer se apagaba lenta y dolorosamente. Hürrem Sultan, conocida por los europeos como Roselana, la mujer que no solo desafió, sino que rompió por completo las tradiciones otomanas centenarias, la esclava que ascendió al estatus de emperatriz legítima, la cristiana que alteró el curso fundamental de un estado musulmán, ahora se acercaba a su fin. Sin embargo, la historia auténtica y compleja de cómo llegó a este desenlace, las circunstancias que rodearon realmente su muerte, y los numerosos secretos celosamente guardados que se llevó consigo a la tumba, no son simplemente más fascinantes, sino que son incomparablemente más profundos y dramáticos de lo que cualquier adaptación cinematográfica es capaz de transmitir. Porque detrás de cada rumor persistente de envenenamiento, detrás de cada susurro silencioso de brujería mágica, detrás de cada calumnia ruidosa y feroz sobre manipulación de poder, se esconde un vasto estrato de verdad histórica que sigue siendo desconocido incluso para la mayoría de los investigadores. Esta es la historia verdadera, increíble y extendida de Hürrem Sultan. Su camino, desde los orígenes más desprotegidos, trágicos y humildes hasta el final enigmático y regio, es una gran saga de supervivencia despiadada, astucia política sofisticada, amor apasionado y verdadero, y poder ilimitado y absoluto. Esta historia es la clave para entender toda una época. Todo comenzó dentro de los límites de las tierras duras y frías de Rutenia, que hoy forman parte de Ucrania occidental, alrededor del año 1505. En el pequeño pueblo de Roatin, situado a 68 kilómetros al sureste del centro de Lviv, nació una niña cuyo destino estaba predestinado a cambiar el mismísimo tejido de la historia del Imperio Otomano. Su nombre, dado en el bautismo, los historiadores lo llaman o bien Alexandra, o bien Anastasia Lisovska. Según los detallados testimonios históricos del siglo XVI, su padre era un respetado sacerdote ortodoxo ucraniano, un hombre de profunda fe y excelente educación, que vivía en una región constantemente bajo la amenaza cruel e impredecible de incursiones e invasiones. La pequeña Alexandra fue educada en un hogar donde el conocimiento se consideraba el valor supremo. Allí, para asombro de muchos, aprendió a leer y escribir con fluidez, habilidades que no solo eran raras, sino casi impensables para las mujeres de su posición social y de su época. Creció absorbiendo los cantos de las liturgias ortodoxas, memorizando salmos, desarrollando una voz inusualmente melódica y fuerte que años más tarde detendría y cautivaría literalmente al propio sultán. Era una niña de inteligencia excepcional, inusualmente vivaz, con el característico cabello rojizo, raro para esa zona, y ojos brillantes y penetrantes que reflejaban su carácter alegre y abierto. Sin embargo, su idílica infancia estaba condenada a un colapso inmediato y brutal. En el período comprendido entre los años 1512 y 1520, cuando Alexandra era todavía una adolescente muy frágil, su vida fue destruida y alterada para siempre en tan solo unas pocas horas. Los tártaros de Crimea, tristemente célebres por sus incursiones devastadoras para capturar esclavos en las regiones polacas y rusas, atacaron su aldea natal sin la menor advertencia, como un desastre natural. Estas incursiones eran espantosamente sistemáticas y cruelmente máximas. Los jinetes tártaros irrumpían en los asentamientos al amanecer, quemando las casas hasta los cimientos, matando sin piedad a cualquiera que opusiera resistencia, y capturando a los jóvenes y bellos para venderlos en los mercados de esclavos. El embajador del Gran Ducado de Lituania, Michalon Litwin, en su influyente escrito de 1548 a 1551, al describir detalladamente estas atrocidades, señaló específicamente que la esposa más amada del actual emperador turco, la madre de su hijo primogénito, que reinará después de él,
había sido secuestrada precisamente de sus tierras natales. Alexandra fue arrancada forzosamente, de forma irreversible, de su familia, encadenada con pesadas cadenas junto a cientos de otros cautivos y obligada a una marcha extenuante de muchos días hacia un destino desconocido y aterrador. Lo más probable es que nunca más volviera a ver a sus padres. Probablemente nunca supo si lograron sobrevivir al ataque. Su infancia terminó en ese momento fatídico, reemplazada instantáneamente por el horror total y absorbente de la esclavitud y la incertidumbre. El viaje a su nuevo y terrible destino se convirtió en una larga y atormentadora pesadilla. Primero, los tártaros la llevaron a Cafa, en la península de Crimea, que en aquella época era uno de los centros más grandes e influyentes del comercio mundial de esclavos. Cafa, conocida hoy como Feodosia, era un puerto ruidoso y ajetreado, donde la existencia y la dignidad humanas se consideraban exclusivamente mercancía comercial. Allí, en los mercados controlados en su totalidad por el Imperio Otomano, Alexandra fue exhibida, examinada cuidadosamente y evaluada, como un simple animal. Sin embargo, por una extraña, cruel ironía del destino, su increíble juventud y su evidente belleza se convirtieron en su salvación temporal. Las esclavas jóvenes y atractivas eran valoradas de forma extraordinariamente alta, por lo que eran tratadas relativamente mejor para preservar su aspecto, salud física y, en consecuencia, su valor comercial. Su piel clara, característica de las jóvenes eslavas, era especialmente apreciada en los mercados otomanos, considerada exótica, rara y muy deseada. Su inusual cabello rojizo, rara vez visto en las regiones mediterráneas, le permitía destacarse bruscamente entre la multitud de otras cautivas. Desde Cafa, se embarcó en un viaje por mar, que duró aproximadamente 10 días, hacia el corazón mismo del imperio. Constantinopla, la joya del Imperio Otomano, la legendaria ciudad donde Oriente y Occidente se fusionaban en un todo, la gran metrópolis que estaba destinada a convertirse en su hogar hasta el final de su vida. Constantinopla, en el año 1520, era una ciudad de contrastes vertiginosos y deslumbrantes. Antiguas iglesias bizantinas se erguían majestuosamente junto a mezquitas recién construidas. Los mercados rebosaban de especias traídas por la gran ruta de la seda, y el palacio de Topkapi dominaba toda la ciudad desde su posición estratégica sobre el Bósforo. Fue precisamente en los mercados de esclavos de esta gran ciudad donde el destino de Alexandra dio su giro más crucial e inesperado. Según informes históricos detallados, fue comprada nada menos que por Pargali Ibrahim Pasha, el amigo de la infancia más cercano y confidente del príncipe heredero Solimán, como un regalo especial y valioso para su futuro soberano. Ibrahim Pasha estaba perfectamente al tanto de los gustos del joven Solimán. Su evidente fascinación por las culturas del norte de Europa, su constante atracción por las mujeres eslavas de piel clara y delicada. La decisión de comprar a esta joven esclava rusa en particular como regalo para el futuro sultán, sin saberlo, se convirtió en una de las decisiones más fatídicas y trascendentales de toda la historia del Imperio Otomano. Había otro factor crítico que jugó a favor de Alexandra: su origen cristiano. En aquella época, era una práctica ampliamente aceptada que el sultán tuviera hijos con mujeres cristianas para excluir por completo la lucha dinástica que podría surgir si se casaba con una mujer de una poderosa casa islámica. Esta sutil política matrimonial otomana, creada para prevenir conflictos internos por el poder, por absoluta ironía, abrió el camino al poder supremo para la joven eslava cautiva. Cuando Alexandra entró en la estricta arena imperial del harén del palacio de Topkapi, adoptó para siempre dos nuevos nombres que borraron definitivamente su identidad anterior y su pasado. Los diplomáticos venecianos continuaron llamándola Roselana, que significaba directamente mujer de Rutenia, recordando constantemente su origen extranjero y no turco. Pero fue el nombre que le dio el propio Solimán el que definió toda su nueva esencia, Hurrem Hurrem, que en persa significa la alegre o la risueña. Este nombre revela un aspecto clave de su personalidad y explica por qué Solimán el Magnífico encontró su compañía tan atractiva e indispensable. En el inmenso harén, lleno de cientos de mujeres hermosas pero a menudo melancólicas y sumisas, esclavas que ya habían perdido toda esperanza de libertad, Hurrem brillaba con una energía vital contagiosa y genuina. Su carácter alegre y extraordinario, su notable capacidad para mantener una conversación intelectual profunda, su sutil sentido del humor y su famosa y encantadora sonrisa la distinguían drásticamente de todas las demás.
Sin embargo, su ascenso desde los escalones más bajos del harén hasta alturas inimaginables no se debió solo a la suerte. Fue su inteligencia innata y aguda, su genial capacidad de rápida adaptación, su increíble astucia política y su comprensión instintiva y profunda de la mecánica del poder lo que transformó por completo su destino. Existen varias versiones del legendario primer encuentro entre Jurrem y Solimán, y cada una de ellas revela diferentes facetas de su carácter excepcional. Una historia más romántica, afirma que su primer trabajo humilde en el palacio fue el puesto de sirvienta bandera. Según esta versión, Solimán pasó una vez por la parte del palacio donde trabajaba Jurrem y quedó absolutamente cautivado por su hermosa voz mientras cantaba una antigua canción popular de su lejana patria. Se detuvo a hablar y fue instantáneamente conquistado por su carácter alegre y su capacidad para mantener una conversación inteligente e interesante. Otra versión, más realista, dado el protocolo cruel y estricto del harén otomano, sugiere que la poderosa madre de Solimán, Ayşe Hafsa Sultán, eligió personalmente a Jurrem para que pasara la noche con su hijo, viendo potencial en ella. En el harén imperial había cientos de mujeres, y la posibilidad de que conocieran al sultán personalmente era mínima. Independientemente de cómo se desarrollara exactamente su primer encuentro, el destino sin duda dictaminó que Jurrem pasaría esa única noche con Solimán, y esa noche cambió para siempre el curso de la historia mundial. Los embajadores venecianos, siendo los observadores más agudos en la corte otomana, la describieron como atractiva, pero no necesariamente clásicamente hermosa. Era esbelta y grácil, pero, al igual que Cleopatra antes que ella, su encanto natural, vivacidad e inagotable entusiasmo por la vida la destacaron absolutamente entre todas las demás mujeres del harén. La combinación de sus delicados rasgos eslavos, su inusual cabello rojizo, su sutileza física y su carácter alegre debió ser una mezcla irresistible y poderosa, porque Solimán comenzó a llamar a Jurrem a su lado una y otra vez. Ella utilizó esto con genialidad a su favor, acentuando su exotismo con vestidos brillantes e inusuales que le permitían destacar en una corte donde la uniformidad era la regla. Solimán comenzó a confiar y a abrirse a esta chica inusual, en parte gracias a su conocido interés por las culturas del norte de Europa. Sus conversaciones amistosas se hicieron rápidamente más íntimas, hasta que un día el sultán dejó su pañuelo sobre el hombro de Jurrem. En el harén, esto significaba solo una cosa: él deseaba reclamar sus derechos sobre su lecho. Este gesto simbólico marcó el inicio de su ascenso vertiginoso y rápido desde el escalón más bajo del harén hasta alturas increíbles que ninguna mujer extranjera había alcanzado jamás en la historia otomana. Sin embargo, Jurrem se enfrentó inmediatamente a un problema colosal. Solimán ya tenía una favorita oficial, que también era su concubina principal, conocida como Haseki Sultan. Se llamaba Mahidevran Sultan, y ya había dado a luz a un hijo de Solimán, Sesade Mustafa. Ahora que Jurrem comenzaba a ganarse un nombre en la corte como la nueva favorita del sultán, Mahidevran vio una amenaza directa a su posición y poder. Un día, Mahidevran, sin poder soportarlo más, tomó el asunto en sus propias manos y atacó ferozmente a Jurrem, arañándole brutalmente el rostro. Cuando Solimán llamó a Jurrem a su lado esa noche, ella se negó a presentarse, alegando su apariencia desfigurada. Intrigado por esta inusual y provocadora negativa, Solimán insistió y la llamó de nuevo. Cuando finalmente la vio, se dio cuenta de las huellas de crueldad que Mahidevran había dejado en su rostro. La reacción de Solimán fue decisiva e irrevocable. En lugar de culpar a Jurrem, su furia se dirigió exclusivamente hacia Mahidevran, y la posición de Jurrem como la única y amada concubina del sultán se fortaleció aún más después de este incidente, volviéndose inquebrantable. Estos eventos son extremadamente reveladores de cuán intuitivamente inteligente era Jurrem. Demuestran que entendía instintivamente cómo jugar el juego político más peligroso con el máximo beneficio para sí misma. Su negativa inicial a ver a Solimán no fue un simple capricho, sino una maniobra estratégica cuidadosamente calculada que aumentó el misterio a su alrededor y permitió que Solimán viera con sus propios ojos la violencia y la injusticia a las que había sido sometida. Solimán el Magnífico se convirtió en sultán en el año 1520, aproximadamente al mismo tiempo que Jurrem se convertía en su concubina. Este joven sultán, que finalmente reinaría durante 46 años y llevaría al Imperio Otomano a su cumbre dorada e inigualable, encontró en Jurrem no solo una amante, sino una compañera intelectual y emocional completa.
Ya al año siguiente, en 1521, ella le dio a luz a su primer hijo, Şehzade Mehmed. Esto se convirtió en la primera violación flagrante del precedente otomano. Tradicionalmente existía la costumbre de que los sultanes cesaran cualquier relación con una concubina tan pronto como ella le diera un hijo. La razón era puramente práctica. La concubina debía entonces concentrarse por completo en la crianza y educación de su hijo, preparándolo potencialmente para la lucha por el trono. Pero Solimán y Hürrem desafiaron de forma notoria y pública esta antigua tradición. Juntos tendrían un total de 6 hijos, 5 varones y una hija llamada Mihrima. Cada nuevo nacimiento fortaleció irrevocablemente la posición de Hürrem. Cada niño era una prueba viva e innegable del amor obsesivo y exclusivo que Solimán sentía por ella. El amor que Solimán sentía por Hürrem era tan fuerte que sus contemporáneos tendían a considerarlo auténtica magia oscura. Un paje veneciano llamado Luigi Bassano escribió sobre Roselana que Solimán le tiene un amor tan impensable que ha asombrado a todos sus súbditos, quienes dicen que ella lo ha embrujado. Esta acusación de brujería en el contexto del siglo XVI no era una metáfora. Los enemigos de Hürrem creían sincera y profundamente que ella usaba magia negra para mantener al sultán bajo su control. ¿Cómo más podían explicar que el gobernante más poderoso del mundo se hubiera vuelto completamente monógamo? Él, que tenía el derecho legal a 4 esposas y un harén ilimitado de concubinas según la ley islámica, permaneció absolutamente fiel solo a ella. El propio Solimán expresaba su profundo amor a través de la poesía, una forma de arte que ambos compartían y apreciaban. En uno de sus poemas conmovedores, escribió las palabras más francas y conmovedoras: mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi único y verdadero amor, la más hermosa entre todas las hermosas. Estas no eran las palabras de un hombre embrujado contra su voluntad, sino las de un gobernante profunda e incondicionalmente enamorado, un amor que duraría hasta su propia muerte y viviría después de ella. El año 1534 marcó un punto de inflexión monumental y sísmico en la vida de Hürrem y en la historia de todo el Imperio Otomano. El 19 de marzo de ese año, falleció Aise Hafsa Sultan, la madre de Solimán y Valide Sultan, quien había gobernado el harén con firmeza inquebrantable. Su muerte dejó un enorme vacío de poder en la estructura del palacio. La Valide Sultan era tradicionalmente la mujer más influyente del imperio, controlando el harén, influyendo en las decisiones políticas y actuando como contrapeso al poder de las concubinas. Con la muerte de Aise, Solimán se volvió por primera vez verdaderamente independiente, completamente liberado de la supervisión materna que había limitado sus decisiones durante 14 años. Y Solimán tomó una decisión que sacudió los cimientos mismos de la tradición otomana. Aproximadamente en el año 1533 o 1534 ocurrió algo verdaderamente sin precedentes. Solimán el Magnífico liberó a Hürrem de la esclavitud de concubina para casarse con ella. La ley islámica prohibía estrictamente que un sultán se casara con una esclava, por lo que, para hacer de Hürrem su esposa legítima y reina, primero tuvo que liberarla. El embajador genovés documentó cuidadosamente este evento trascendental en una carta sin fechar, cuyas palabras reflejaron la total incredulidad y el shock de toda Europa. Esta semana ha ocurrido en esta ciudad el evento más inusual, absolutamente sin precedentes en la historia de los sultanes. El gran señor Solimán tomó como emperatriz a una esclava de Rusia llamada Roselana. Esta boda no fue una ceremonia secreta o vergonzosa. Fue un evento suntuoso y oficial que anunció a gritos al mundo que las viejas reglas ahora eran nulas. Hürrem se convirtió en la primera Haseki Sultan por derecho legal, un título creado específicamente para ella y utilizado posteriormente para describir a las principales consortes de futuros sultanes. Este matrimonio significó una ruptura radical y revolucionaria con la tradición otomana de siglos de antigüedad. Los sultanes siempre se habían casado con mujeres nobles de nacimiento libre de países extranjeros, no con esclavas del harén. Pero Solimán estaba tan profunda e ilimitadamente enamorado que estaba dispuesto a desafiar siglos de precedentes por esta mujer extraordinaria. Sin embargo, su nuevo estatus no significó el fin de la lucha. Se dice que una concubina que anteriormente ocupaba una posición más alta escupió a la nueva reina, exclamando: «Traidora, carne vendida, ¿quieres competir conmigo?». Esta cruel humillación refleja la feroz hostilidad que Hürrem enfrentó en el harén. Para muchos en la corte, ella era una advenediza,
una esclava que se atrevió a olvidar su lugar y, en su opinión, manipulaba al sultán. Pero Hürrem aprendió a navegar genialmente por las aguas traicioneras y mortalmente peligrosas de la política palaciega. Sabía que las palabras podían herir, pero solo el poder verdadero y real podía protegerla a ella y a sus hijos. Después de la muerte de Ayse Sultan, y con Mahidevran, de hecho, exiliada cuando siguió a Mustafa a la provincia como exigía la costumbre, Hürrem se mantuvo como la jefa indiscutible y única del harén. Pero ella aspiraba a más. Quería estar físicamente más cerca de Solimán, no confinada por los muros del harén. En otra acción sin precedentes, Hürrem convenció a su marido para que le permitiera abandonar el harén tradicional y unirse a él en el palacio de Topkapi, donde le asignaron aposentos contiguos directamente a sus habitaciones privadas. Esto fue absolutamente revolucionario. Las consortes del sultán siempre habían estado estrictamente confinadas a las habitaciones del harén, aisladas del centro del poder político. Pero Hürrem ahora vivía literalmente al lado de Solimán, participaba en discusiones políticas, se reunía con embajadores y ejercía una influencia directa e inmediata en todas las decisiones del imperio. Cuando Solimán partía en lejanas campañas militares, confiaba en ella para que lo mantuviera al tanto de todos los asuntos internos. Las cartas que intercambiaron durante estas separaciones se han conservado y revelan no solo un amor tumultuoso y apasionado, sino también una auténtica asociación política. En una de las cartas, Hürrem escribió: «Solo encuentro la paz a tu lado. Las palabras y la tinta nunca serán suficientes para describir mi felicidad y alegría cuando estoy justo a tu lado». Sus cartas demostraban no menos fervor, llamándola su confidente, su propia esencia, su sultana. El palacio otomano era un lugar de intrigas mortales, y Hürrem debía protegerse a sí misma y a sus hijos sin descanso de constantes conspiraciones. Demostró ser más que capaz de jugar este peligroso juego. Cuando Pargali Ibrahim Pasha, quien irónicamente la había comprado como regalo para Solimán y ahora era el gran visir, se convirtió en su rival debido a su ambición desmedida, Hürrem se dedicó sistemáticamente a socavar su reputación. Ibrahim Pasha se volvió demasiado influyente, demasiado arrogante, apropiándose de títulos que solo pertenecían al sultán. En el año 1536, después de muchos años de sutiles maniobras por parte de Hürrem, Ibrahim Pasha fue ejecutado por orden personal de Solimán. Los historiadores especulan que Hürrem jugó un papel crucial y clave en orquestar su caída, convenciendo a Solimán de que su viejo amigo representaba una amenaza mortal para la estabilidad del imperio. Fue una demostración despiadada del poder que Hürrem había acumulado. Ni siquiera el amigo más cercano del sultán estaba a salvo de su influencia. Pero el episodio más controvertido, más trágico y más oscuro de su vida fue su participación en el destino de su hijastro, Sesade Mustafa, hijo de Mahidevran. Mustafa era ampliamente considerado el heredero más talentoso y capaz, carismático, valiente y muy querido por las tropas y el pueblo, pero su popularidad lo convirtió en una amenaza directa y mortal para los propios hijos de Hürrem. En el sistema otomano, cuando un nuevo sultán ascendía al trono, tradicionalmente ejecutaba a todos sus hermanos fratricidio para evitar guerras civiles. Esto significaba que, si Mustafa se convertía en sultán, los 5 hijos de Hürrem serían ejecutados de inmediato. La madre Hürrem se encontraba en una posición absolutamente imposible e inhumana. Podía permanecer inactiva y observar cómo sus hijos serían finalmente asesinados, o podía actuar para eliminar primero la amenaza. En el año 1553, después de muchos años de rumores y acusaciones cuidadosamente sembradas, Solimán se convenció finalmente de que Mustafa estaba planeando secretamente un golpe de estado contra él. Se afirma que, con la ayuda de otro cortesano, Hürrem orquestó pruebas falsas de esta supuesta traición. El resultado fue desgarrador y devastador. Solimán ordenó la ejecución de su propio hijo mayor. Mustafa fue estrangulado con un cordón de seda en la tienda de su padre durante una campaña militar. La reacción pública fue de horror y rabia instantáneos. Los genízaros, las tropas de élite que adoraban a Mustafa, estuvieron a punto de amotinarse. El pueblo otomano lamentó al príncipe y culpó a la bruja rusa de manipular al sultán. Este episodio manchó para siempre el legado de Hürrem. ¿Era una madre desesperada que protegía a sus hijos de una amenaza cierta y real? ¿O era una manipuladora sin escrúpulos y de sangre fría que orquestó el asesinato de un príncipe inocente? La verdad, como siempre ocurre con figuras tan complejas, se encuentra en algún punto intermedio.
En el mundo cruel de la política otomana, donde la supervivencia exigía un pragmatismo absoluto y despiadado, Hürrem hizo lo que consideró necesario para proteger a su familia. Pero esta decisión tendría graves consecuencias a largo plazo. Selim, el hijo de Hürrem que finalmente se convirtió en sultán, fue apodado el borracho por los historiadores, considerado débil y disoluto en comparación con el competente Mustafa. Algunos investigadores argumentan que la ejecución de Mustafa marcó el comienzo de un declive oculto del Imperio Otomano, privándolo de un líder capaz. Sin embargo, Hürrem no era solo una intrigante de palacio, también era una mujer de generosidad excepcional y profunda visión social. Fuera de las intrigas de la corte, Roselana fue una fuerza impulsora del altruismo. Fundó fuentes públicas, construyó mezquitas, escuelas, diversas organizaciones benéficas en los barrios más pobres de la capital y cocinas para los pobres que, según se dice, alimentaban a 500 personas 2 veces al día. Entre los años 1538 y 1541, fundó el primer complejo construido por Mimar Sinan como arquitecto jefe en Constantinopla. Este complejo incluía una mezquita, una madrasa escuela religiosa, una cocina de beneficencia y un hospital. El distrito de Haseki en Estambul todavía lleva su nombre, siendo un testimonio eterno de su influencia. También fundó instituciones de caridad en Jerusalén, construyendo baños, fuentes y escuelas que sirvieron a generaciones. Fue una gran mecenas de las artes, y su amor compartido por la poesía con Solimán contribuyó al florecimiento cultural durante su reinado. Hürrem también actuó como diplomática. Cuando su marido invadió Bagdad, ella aseguró a la familia real de allí que el objetivo de la campaña no era destruir las tierras de los musulmanes, sino reparar las casas de la religión y embellecer las tierras de la ley de Dios. Esta correspondencia revela su sofisticación política y su comprensión de cómo gestionar los sentimientos religiosos en un imperio multiétnico. Hürrem era consciente de que, como cristiana convertida al Islam, o incluso si nunca se convirtió formalmente, como algunos especulan, su posición era extremadamente vulnerable a la crítica religiosa. Sus obras piadosas y caritativas ayudaron a neutralizar por completo las acusaciones de que era una influencia corruptora sobre el sultán. Construyó mezquitas para demostrar su devoción, alimentó a los pobres para mostrar su compasión y se presentó como una verdadera benefactora del pueblo otomano, no solo como la esposa del sultán. Los años pasaron, y el poder de Hürrem se hizo solo más firme y absoluto. A pesar de que la ley islámica permitía al sultán tener hasta 4 esposas y mantener tantas concubinas como quisiera, Solimán el Magnífico permaneció inquebrantablemente fiel a Hürrem y no pasó tiempo con ninguna otra mujer. Esta monogamia absoluta y sin precedentes era impensable en la historia otomana. Cuando nuevas y jóvenes esclavas eslavas eran traídas al harén, Hürrem, según se afirma, montaba escenas de celos tormentosas, temiendo que su marido pudiera sentirse atraído por ellas, e inmediatamente las casaba con otros nobles para eliminar cualquier amenaza potencial. Estas manifestaciones de celos no eran una debilidad, sino otra demostración de su profundo conocimiento del poder y de cómo conservarlo. Sabía que su influencia dependía de mantener la lealtad exclusiva y personal de Solimán, y utilizó todos los medios a su disposición. Durante más de 3 décadas, Hürrem Sultan gobernó el harén imperial, influyó en la política del imperio y vivió como la consorte más poderosa e influyente en la historia otomana hasta ese momento. Ella dio inicio a lo que los historiadores llamarían el Sultanato de las Mujeres, un período de aproximadamente 150 años, durante el cual las esposas y madres reales ejercieron un poder político sin precedentes a través de su influencia sobre sultanes relativamente débiles. Hürrem rompió el techo de cristal que confinaba a las mujeres otomanas a roles puramente domésticos, demostrando que una mujer podía ser amante, asesora política, madre y brillante diplomática. Pero todas las historias, incluso las más asombrosas, deben terminar. Y el fallecimiento de Hürrem Sultan estuvo envuelto en la misma aura de misterio y especulación que definió gran parte de su vida. En sus últimos años, la salud de Hürrem comenzó a deteriorarse notablemente. Los documentos históricos de la época indican que padecía numerosas enfermedades. El cronista Kutbeddin informó de un brote de malaria que coincidió con los últimos días de Hürrem, lo que lo obligó a pasar la cuarentena a principios de abril de 1558. Muchos historiadores creen que la malaria jugó un papel importante en su fallecimiento. Pero la malaria no fue su única dolencia.
Otras fuentes mencionan que también padecía cólicos graves. Este término médico en el siglo XVI podría haber abarcado un amplio espectro de condiciones abdominales dolorosas, desde cálculos biliares hasta obstrucción intestinal o incluso cáncer abdominal. La combinación de malaria, dolor abdominal crónico y la debilidad general de una mujer de mediana edad en el siglo XVI creó una tormenta perfecta y mortal. Durante muchas semanas, Hürrem se languideció en sus lujosos aposentos en Topkapi. Su cuerpo, que una vez irradió vitalidad, ahora se consumía lentamente. Solimán, el gran conquistador que comandaba ejércitos de cientos de miles de hombres, se encontraba completamente impotente ante la enfermedad de su amada. Su reacción fue dramática y reveladora. Ordenó quemar todos los instrumentos musicales del palacio para que nada perturbara la paz de su esposa. El palacio se sumió en un silencio absoluto y muerto. Solimán no se apartó del lecho de Hürrem hasta el último día. El 15 de abril de 1558, Hürrem Sultan exhaló su último aliento. La causa oficial de la muerte se registró como enfermedad desconocida, un término vago que generó siglos de especulación. ¿Fue realmente malaria? ¿O fue finalmente envenenada por sus numerosos enemigos? La verdad, como de costumbre, permanece oculta para siempre. La medicina del siglo XVI carecía de herramientas de diagnóstico. Lo que se sabe con certeza es que, después de 3 décadas viviendo en el centro del poder, rodeada de lujo y constante peligro, el cuerpo de Hürrem finalmente sucumbió a la enfermedad. Las cartas conservadas de Solimán después de su muerte demuestran que quedó absolutamente devastado por la pérdida. La lloró hasta el final de su vida, visitando a menudo su tumba. El hombre conocido por su magnificencia se convirtió en un viudo sombrío, que solo encontraba consuelo en las campañas militares. Hürrem fue enterrada en un magnífico mausoleo en la mezquita de Süleymaniyye, diseñado por Mimar Sinan. Su mausoleo se encuentra adyacente al mausoleo de Solimán, cumpliendo su deseo de estar justo a su lado no solo en la vida, sino también en la muerte. Cuando Solimán murió 8 años después, en 1566, fue enterrado en el mausoleo contiguo al de Hürrem. Estos mausoleos gemelos son un testimonio eterno de uno de los mayores romances de la historia. Su legado es complejo y contradictorio. Para algunos, es una heroína que se levantó de la esclavitud. Para otros, es una villana y manipuladora. Hürrem fue una superviviente sin precedentes, una mujer que hizo lo que tenía que hacer para protegerse a sí misma y a sus hijos en un mundo donde las mujeres carecían de poder.